Momento y usos de los métodos y técnicas de investigación es material de apoyo al aprendizaje del curso en línea Fundamentos de Investigación. En la investigación hay reglas o criterios que se aplican para establecer si un proyecto o un hallazgo, una teoría o una propuesta tienen los atributos necesarios para ser considerados científicos o no. De los diversos criterios que las comunidades científicas, líderes, centros de investigación y otras entidades aplican para decidir si una investigación puede ser aceptada como científica, hay tres que es importante mencionar. Primero, la congruencia que muestre su diseño, proceso y resultados con los principios generales de la ciencia, su filosofía y sus ideales. Segundo, el uso adecuado de métodos de investigación aceptados conforme a estos criterios para el diseño de proyectos, así como para la recopilación, organización, análisis y publicación de resultados. Tercero, el uso adecuado de técnicas de investigación aceptadas conforme a criterios similares a los mencionados anteriormente. ¿Qué son los métodos y técnicas de investigación? De manera sencilla, los puedes entender como actividades, generalmente organizadas y aplicadas en secuencias, es decir, en un orden determinado, construidos y perfeccionados a través del tiempo con la finalidad principal de facilitar el manejo de información en la investigación. Por ejemplo, la secuencia de actividades para llevar a cabo un experimento de laboratorio, o las actividades requeridas para documentar un ejercicio de grupo focal, o las reglas de redacción para publicar en una revista especializada. Información es la materia prima de la investigación. A través de los métodos y técnicas se localiza, recopila, filtra, analiza, interpreta y comunica información de diferentes tipos, por ejemplo, cuantitativa, textual, en imágenes, sonidos, etc., de muy diferentes maneras. Hay métodos y técnicas que se aplican desde la propuesta inicial y el diseño del proyecto, hasta la elaboración del reporte y la publicación de sus resultados al final del proceso, pasando por las actividades de recopilación, organización y análisis de información. La diversidad de métodos y técnicas no proviene solamente de las funciones que tienen en distintos momentos del proceso de investigación. También surge asociada a las distintas disciplinas, por ejemplo, ingeniería, derecho, oceanografía o contabilidad, las cuales adaptan o crean métodos y técnicas de investigación tomando en cuenta las particularidades de sus objetos de estudio. Las técnicas son procedimientos más específicos y generalmente más rigurosos que los métodos. Así, por ejemplo, una encuesta es un método para recopilar información y como tal tiene muchas variantes, dependiendo de las características del objeto de estudio. Es posible que como parte de la aplicación de este método se requiera seleccionar una muestra del conjunto total de las personas que pueden contestarla. Para ello se aplicará una técnica de muestreo que permita que las personas seleccionadas sean representativas de la totalidad. Igualmente, la redacción de las preguntas deberá ser congruente con los objetivos del proyecto, para lo cual se aplicará otra técnica, en este caso de elaboración de reactivos para cuestionarios. Como puede verse, los métodos son cursos de acción que abarcan más elementos y generalmente tienen más variantes que las técnicas. Estas, en cambio, son procedimientos más específicos y generalmente con menos variantes. Es por esta diferencia en cuanto a cobertura y especificidad que los métodos se asemejan más a cursos de acción, o mejor aún, estrategias, que cubren aspectos amplios de un proyecto, mientras que las técnicas se refieren a procedimientos específicos, usualmente formando parte de métodos aplicados para diferentes fines, relativos todos al manejo de información. Por esta mayor amplitud y variedad en sus componentes, los métodos son cursos de acción que poseen mayor flexibilidad que las técnicas. A los métodos se les puede adaptar a circunstancias particulares, siempre y cuando no se modifique la esencia que los define como tales, y de esa adaptabilidad depende la calidad del resultado. Así, por ejemplo, aunque un método de estudio de caso tiene características que deben ser aplicadas de manera consistente, es decir, en todos los casos en los que se aplica, es de esperarse que habrá circunstancias particulares relativas a la complejidad o magnitud del caso que se estudia,
que posiblemente lleven a hacer adaptaciones en la aplicación del método, sin que esto modifique su esencia. En cambio, por su especificidad, las técnicas requieren de una mayor consistencia y rigor en la aplicación de la secuencia de actividades que contienen. De la demostración de que una técnica se aplica igual en todos los casos, independientemente de las circunstancias diferentes que haya, depende la validez de los resultados obtenidos. Así, por ejemplo, para la preparación en laboratorio de un tejido de pulmón para su estudio, es posible que haya varias técnicas. La que sea elegida deberá aplicarse de manera prácticamente idéntica a las otras, con los mismos pasos, en el mismo orden, cada vez que se aplique. De otra manera, los resultados no podrán ser aceptados. La selección o elección de un método o una técnica de investigación es con mucha frecuencia un problema importante, por dos razones principales. Una que no depende del todo del investigador y otra que definitivamente sí. La primera razón es la diversidad existente de métodos y técnicas de investigación, por las necesidades que resuelven en lo tocante a la información en cada proyecto, pero también por los constantes avances en este campo y por las combinaciones que se hacen tratando de encontrar mejores caminos para la investigación. Naturalmente, esto crea confusión, especialmente para los nuevos investigadores. A veces se sienten perdidos entrando a un taller mecánico en el que hay cientos de herramientas y no saben para qué es cada cual. La segunda razón, enteramente dependiente del investigador, es que la selección de métodos y técnicas debe de hacerse en el momento oportuno, ni antes ni después, con base en la necesidad de manejo de información que se tenga. Usualmente, no es lo más razonable decidir que se va a hacer un estudio de caso si no se tiene claro qué, para qué y por qué se está planteando este método en una investigación. Conforme se defina qué es lo que se va a hacer en la investigación, se va definiendo cómo, es decir, con qué métodos y técnicas y cuándo se les aplicará. En general, sin embargo, hay 5 momentos en los que es necesario elegir y aplicar métodos y técnicas de investigación. Primero, cuando se está planeando el proyecto en términos de propuesta y se está trabajando en sus componentes principales, planeación y requerimientos de tiempo y recursos. Segundo, en todo lo relativo a la recopilación y organización de información por cualquier vía, por ejemplo documental, experimental, por observación o entrevista, muestreo, etc. Tercero, para el filtrado, el análisis y la interpretación de la información, incluyendo aspectos tales como su definición, clasificación, comparación, cuantificación, jerarquización, etc., a través de métodos y técnicas de análisis que pueden ser cuantitativo o cualitativo o una combinación de ellas. Cuarto, para todo lo relativo a la elaboración de reportes, artículos, libros, conferencias, etc., todos ellos formas de comunicación de hallazgos, conclusiones y nuevas propuestas, en las que surgirá la necesidad de métodos y técnicas de redacción, manejo de citas, presentación de información estadística o gráfica, etc. Y quinto, durante toda la investigación, de principio a fin, para documentar todo el proceso, incluyendo el plan, las decisiones tomadas, los incidentes o accidentes en lo que llamamos la bitácora de una investigación. Tomando en cuenta lo anterior, van unas preguntas. La observación para efectos de estudio, por ejemplo, del rumen de un becerro, a través de una cirugía abdominal, ¿es un método o es una técnica? La limpieza, desinfección y esterilización de los instrumentos utilizados en esa cirugía ¿constituyen un método o una técnica? ¿O ninguna de las dos? Si en algún momento no tienes claro cuál es cuál, no te preocupes. Lo importante es entender y observar en casos concretos las semejanzas, diferencias y sobre todo los usos de métodos y técnicas en el manejo de información dentro de un proceso de investigación. Y después de entender algo sobre métodos y técnicas de investigación, ¿podrías decir que es una metodología?